Nos ha hecho libres. Amén. ¿Cuántos de acá son libres? Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, cada uno por nombre. Gracias por estar en este lugar para adorar y exaltar el nombre de Dios. Eh, Agradezco mucho a Dios porque me da esta oportunidad de estar frente a ustedes y darles la palabra de Dios. Una oportunidad, pero también es una gran responsabilidad para estar en este lugar. Amén. Eh, Dios les bendiga. Hoy vamos a tratar un tema que hemos visto a menudo. Es un tema que he estado aprendiendo ahorita, en estos días. Un tema que, amén, los niños van a pasar o ya pasaron. Amén. Eh, Les comentaba que es un tema que he estado aprendiendo a practicar también, ¿verdad? Aprendemos, también aprendemos a practicar. Amén. Eh, es un tema de, es el tema de agradecimiento y generosidad. Amén. Eh, Les pregunto, ¿alguien de acá ha perdido algo alguna vez? ¿Perdido dinero? ¿Ha perdido algún bien material? Amén. ¿Alguien? ¿Alguien ha perdido algo valioso y no lo ha encontrado nunca? Amén. Nos ha pasado. Quiero decir que también Dios había perdido algo. También Dios había perdido algo. Y no era una joya o una piedra preciosa. Era algo más valioso de su creación. Era algo más. Era su obra perfecta. Lo había perdido. Entonces, sabía que iba a pasar algo. Entonces, también ideó un plan antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que perdió Dios? ¿Qué fue lo que perdió? Vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, ¿eh? Capítulo 19 y versículo 10. Vamos a ver ahí dos características bien importantes de Dios. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a poner en manos de Dios esta palabra que Dios trae. Amén. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Hoy nos tienes acá, tu pueblo y a mí, listos para recibir tu palabra. Señor, danos tu sabiduría, danos tu... Prepara nuestros corazones. Pueda ser escrito en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, hoy vamos a aprender. Amén y amén. Amén. Entonces, miramos acá la palabra de Jesús, la frase de Jesús que dice, él mismo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué Jesús estaba diciendo estas palabras? ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Miramos acá en estas palabras en el pasaje de Jesús y Zaqueo. Zaqueo era un hombre pequeño, como de estatura, pequeño.
Entonces, él se da cuenta que Jesús va a estar o va a pasar por ese lugar. Él prepara. Hay mucha gente, una gran multitud, entonces dice, ¿cómo voy a ver a Jesús? Ve un árbol y se sube al árbol y ahí se sube para verle, dice la palabra. Amén. Entonces, Jesús ya lo estaba viendo. Jesús, como sabemos todo. Entonces Jesús lo estaba viendo y estaba viendo las intenciones de aquel hombre. Quizás aún no había llegado cerca, pero ya estaba viendo lo que Zaqueo estaba haciendo para poder verle. Y vamos a ver en el versículo 5 de ese mismo capítulo 19, qué pasa cuando Jesús llega a ese lugar. Dice, cuando, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vemos a Jesús dándole la salvación a Zaqueo. Zaqueo, si ustedes empiezan a leer, es el jefe de publicanos y pecadores, dice acá. Amén. Entonces, cuando Zaqueo se da cuenta que Jesús va a llegar, hace todo lo posible para poder verlo. Entonces, Jesús le dice que ha sido salvado. Y miramos aquí la transformación de un hombre pecador inmediatamente, porque él, teniendo mucha riqueza, lo primero que dice es, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Amén. Miramos ahí cómo la transformación inmediata, ¿verdad? Cuando Jesús llega con nosotros, se hace notar. Y miramos la misericordia de Dios, miramos su misericordia, pero también miramos su agradecimiento, su generosidad. Misericordia es, Él nos tiene perdón, ¿verdad? Él nos da perdón, pero también nos da generosidad, su gracia nos da la salvación. ¿Amén? Un regalo que no merecemos. Entonces, Zaqueo se da cuenta que lo ha visto. Es tan agradecido y se muestra su agradecimiento que inmediatamente él sabe y se arrepiente de la vida que ha llevado y con sus riquezas él da una muestra de que ha sido salvado. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús dice las palabras que vino a salvar lo que se había perdido? Porque habían ahí gente, ¿verdad? Todos sabemos, los fariseos, escribas, que murmuraban, se enojaban y decían, ¿cómo es posible que siendo el Mesías se acerca a convivir con los pecadores? Es algo que ellos no les cabía en la cabeza porque ellos eran el pueblo de Dios, eran el pueblo escogido, eran los que Dios estaba cuidando siempre y los demás eran algo vil, era desechado, despreciado y no podían acercarse. Muchas veces también miramos acá en las iglesias, sucede lo mismo. Nosotros miramos que Jesús dice que viene a salvar y a buscar lo que está perdido. También Pablo en las cartas más adelante da a detalle más cómo buscar cuando hay pecado dentro de la iglesia. Pero Jesús dice que primero es buscar, ¿verdad? Pasa esto en la iglesia,
Pablo dice que la solución, si el hermano de la iglesia no termina de convertirse, entonces ahí sí ya despreciarlo, ¿verdad? Pero mientras no, debemos ir a darle, ¿eh? Como nuestro Señor Jesucristo lo hace. Entonces, miramos también en Romanos 3:23, aclara, y aclara aquí, y vamos a ir a Romanos 3:23, lo que dice que para todos. Y los judíos pues creían que ellos eran los salvados, ellos eran los que estaban libres, solo cumplir ciertos mandamientos, ellos eran libres y eran diferente a los demás pecadores. Entonces en Romanos 3:23 miramos cómo Pablo nos dice a todos, y no hay ni uno, ¿verdad? Ni un solo justo. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces miramos acá que Jesús no solo vino a los suyos, sino que también vino por los demás. Pero ellos, en su pensamiento, pues no eran pecadores, ¿verdad? Ellos eran el pueblo de Dios, eran los escogidos. Sin embargo, Jesús, pues vino por ellos, porque eran pecadores, como lo dice acá, y también vino por los publicanos, pecadores. Entonces, miramos cómo Jesús y Dios nos muestra su misericordia, nos muestra su generosidad. ¿Cuál nos pasa a nosotros cuando perdemos algo, verdad? Miramos en las noticias, se perdió billetera del trayecto de tal lugar a tal lugar, se dará gratificación, ¿amén? Porque es algo importante lo que se ha perdido. Entonces vamos y buscamos. En otras ocasiones dice, con solo recuperar los documentos, ¿verdad? El dinero, aunque no me lo devuelvan, pero los documentos son bien importantes. ¿Amén? Entonces, entra qué angustia cuando se pierde algo. Vamos. Así lo hace nuestro Dios. En el paraíso, ¿verdad? Adán y Eva fueron lejos. En el capítulo 15 de Lucas miramos más a detalle cómo nos quiere mostrar hoy lo que Él ha hecho por nosotros. Están perdidos aún allá afuera por lo que hizo por nosotros que estamos acá. Y lo que Jesús seguirá haciendo por aquellas personas que aún no le conocen. Miramos en el libro de 15, en el capítulo 15 de Lucas, tres parábolas de cosas que se perdieron. Miramos en la primera oveja, o sea, parte de los bienes, ¿verdad? Hombres. Miramos en la segunda la moneda, dice que una mujer pierde una moneda. ¿Eh? Y la tercera, que es la que vamos a ver, la parábola diferente, trata de tema más profundo. Vamos a leer en el versículo 1, dice nuevamente, ¿verdad? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Publicanos, pues eran aquellas personas que se dedicaban a recaudar los impuestos en aquellos momentos. También para ellos, pues eran pecadores. Y entonces dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, como Jesús escuchó estas murmuraciones, Él les dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, qué hombre de ustedes, de los que están murmurando, verdad? Teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. ¿Trarla? ¿Eh? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa,
reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Podemos ver acá cuando el alivio que sentimos, ¿verdad? Encontré aquel anillo, un alivio que se convierte también en gozo, alegría porque lo hemos encontrado. Está diciendo lo mismo acá con la oveja. Todo lo que tienen bienes, ¿verdad? Empresas, negocios, trabajo. También se puede relacionar con esta oveja perdida porque perdemos el trabajo, quizá nos entra perdemos el estilo de vida que en algún momento llevábamos, pues también nos puede entrar angustia. Pero él dice aquí claramente que nos goza. Gozosos dice, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole gozados conmigo. Alita hablaba de fiesta. Hoy, celebrar que somos libres. Amén. ¿Quién no viene de lo mismo? Dice nuestro Señor. Y no solo eso, sino que Él lo compara, que en el cielo va a haber fiesta. Amén. La parábola de la moneda perdida nos menciona acá. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo yo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Miramos acá también, ¿verdad? Mujeres, cuando pierden alguna joya, ¿qué pasa? ¿Cuál es su reacción? ¿Puede decir alguien? Empieza, ¿verdad? A ver la casa, acá, barrer, ¿verdad? Encender la luz y es de noche, y ver qué pasó. Carito, mío, y es el de matrimonio, más todavía, ¿verdad? A buscarla. Miramos acá en estas dos parábolas cómo Jesús pone, hagamos que aquí hay una línea. Miramos acá cómo Jesús nos pone de este lado, donde como hombres, como humanos, hemos perdido algo y nos gozamos cuando lo encontramos. Luego vamos a la tercera parábola, que Jesús nos pone de este lado, donde nosotros no hemos perdido algo, sino que nosotros somos los perdidos. ¿Amén? Nosotros somos lo que a Dios se le perdió en aquel momento en el paraíso. Amén. Entonces, en la tercera parábola vamos a ver cómo Jesús nos quiere mostrar qué Él hizo cuando esa oveja se fue lejos. Nosotros también nos fuimos lejos de Él. Y Él nos quiere mostrar lo que Él ha hecho, que Él hará por aquellas personas. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer en la tercera parábola, que todos ya la conocemos, vamos a leer toda, es el hijo pródigo, no la vamos a leer toda. Jesús nos quiere mostrar nosotros estamos perdidos. No cuando nosotros perdemos algo, sino que cuando nosotros estamos perdidos. Eh, es necesario, pues, están viendo por redes sociales, un momento importante para reconocer tan lejos de Dios. Miramos en el versículo 17,
Cuando el hijo pródigo pues agarró su herencia y se fue y lo perdió todo, él, estando ya lejos, el padre reconoce y entra en sí, dice en el 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, yo muero de hambre. ¿Qué condición del hombre? ¿Qué condición del hombre, como dice el pastor Tomás, que todos estuvimos en algún momento? Todos tuvimos ese momento donde reconocimos y entramos en ese sí, no, la vida que estoy llevando no es la. Pudimos escuchar muchas veces, muchas palabras, muchas prédicas, pero no llegaba ese momento. Y no depende, ¿verdad? Darnos, darnos la mano. Se dan cuenta aquí el hijo pródigo, estando lejos del padre, reconoció su condición de que aún siendo un jornalero en la casa del padre, tenía comida, iba a tener comida. También, hermanos, la condición con la que tenemos que llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ya, ¿verdad? Él dice, humildes como yo lo soy. Eh, Muchas veces, pues, muchas personas les predican el evangelio de la prosperidad y que si llegan al evangelio van a hacer esto, van a tener aquello. Entonces ya vienen con esa idea, ya vienen con esa intención. Pero no es lo que Jesús está buscando. Jesús está buscando la humildad de nuestros corazones. Con el estar dentro de la casa, no importa en la condición, si va a poner como hijo en una habitación, en las mejores comodidades, o nos va a tratar como un trabajador, ¿verdad? Allá con una habitación, pero que tengamos comida, que tengamos el techo, la casa de él. Entonces, el hijo pensó, tuvo la idea, y en el 18 dice lo que él le va a decir al padre cuando lo mire. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fue el pensamiento que luego de tomar la decisión en el 20 dice, se levantó, es decir, que actuó. Es lo mismo, miramos acá, que estaba haciendo saqueo. Lo mismo que estaba haciendo saqueo. Él sabía que tenía una vida perdida, que aunque tuviera muchos bienes materiales, fuera rico, la vida para él, para Dios, no era la que él llevaba. Y entonces empieza a buscar también, a actuar. Bueno, como miro aquí, no logro ver dónde va a pasar, pero seguramente ya sabía el camino de Jesús y vio el árbol y se subió. Son las acciones que Jesús espera de nosotros. Son las acciones que Jesús espera para Él poder voltearnos, posar con nosotros, poder Él estar con nosotros. Entonces, hoy en día esas acciones pueden ser, voy a leer un versículo hoy, voy a leer un capítulo de la Biblia hoy, mañana voy a leer 2 versículos, mañana voy a leer 3, voy a leer 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, antes de dormir, después de levantarme, no sé. Son las acciones que Jesús está viendo. Y cuando Él nos mira de lejos, Él viene con su misericordia. Vamos a ver aquí en el 20, dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Eh? ¿Quién está de fiesta hoy? ¿Quién está de fiesta? ¿Quién está agradecido cuando llega, posa, como saqueo? Das alegría.
puede sentir esa alegría. O sea, es lo mismo que decir, hermano, pero agradecimiento, ¿verdad? Y no agradecimiento porque encontramos algo, sino agradecimiento porque nos han encontrado. ¿Eh? Agradecimiento porque Jesús ha recibido. Y eso produce generosidad, como el saqueo, y una vez dice, voy a dar la mitad de mis bienes pobres. Entonces, también produce en nosotros. O sea, no tenemos tantos bienes. O sea, la vida que puede llevar a alguien no conoce a Jesús, tiempo fuera de casa, ¿verdad? Solo negocios, trabajo, amigos, pero en familia nada. Pero ya cuando viene Jesús a bueno, tengo mi familia, tengo que compartir con ellos, tengo que eh, valorar su vida. También eso es generosidad, dar tiempo a la iglesia, ser servidores. Eso también es generosidad, generosidad que sentimos, generosidad que el agradecimiento. ¿Ven? Entonces, miramos cómo el Padre nos muestra que Él es misericordioso. ¿Por qué? Porque Él corre. Cuando Él ve de lejos al Hijo, corre, le da misericordia. No lo rechaza. No nos rechaza. Tenemos la intención de buscarle para que. Y entonces el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No, ¿verdad? Él decía, mi Padre me dé la condición de hijo, que no me dé la habitación que yo tenía, que no me dé las comodidades que yo tenía cuando me fui con los trabajadores, que me acepte como uno de estar mejor que donde estaba. Entonces, miramos la generosidad del Padre, su gracia, ¿verdad? Su favor, el que tiene con nosotros. Y dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Pero Dios, cuando llegamos a sus pies, nos pone su mejor vestido. La palabra de Dios dice que entonces Él nos pone el vestido y nos pone un anillo. Poned un anillo en su mano. Significa, como leímos ahí, ¿verdad? Pero el anillo aquí representa la restituido. O sea, ya estando lejos, quizás cuando salió, todos lo miraban diciendo, ahí va el hijo del Señor, fulano de tal. Ahí va el hijo del patrón. Ahí va el hijo de tal. Llevaba ese título, pero como se fue lejos y lo perdió, allá estando muy lejos, ya nadie reconocía esos títulos, ¿verdad? Ya solo le decían el perdido, o el que no tiene familia, o el que duerme con los cerdos, el que cuida a los cerdos. O sea, se perdió eso. Igual el hombre, hermano. Está lejos de Dios, pierde eso. Solo vive por vivir, se esfuerza por tener las comodidades, los placeres de la vida, se esfuerza. Pero allá una persona más, es alguien más. Pero cuando venimos a Dios, ¿ven? Nos dice que somos pueblo santo, nos dice que somos lo más especial para Él. Y Él en agradecimiento porque ha encontrado a su Hijo, hace calzado. Calzado que pica. Quizás con el calzado que salió, se derrotaron, se dañaron. Muchas veces en la vida que llevamos, pues en los caminos que llevamos, nos
calzado aquí significa que le va a dar un nuevo camino. Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Miramos como nuestro Dios nos da una nueva herramienta, un nuevo camino, una nueva guía. Porque no solo nos dice, bueno, están aceptados, ya, hasta ahí. Están perdonados, están aceptados, perdonados, están aceptados, pero ahora tienen una nueva vida, un nuevo camino, ¿amén? Un nuevo, eh, una nueva guía, el Espíritu Santo, el cual deben seguir. ¿Amén? Entonces miramos ahí cómo Dios nos muestra su misericordia. Y ya en el 15:32, versículo 32, miramos cómo el Dios agradecido porque tu hijo ha vuelto, el Padre agradecido, mira, dice en el 32, mas era necesario, no es porque dio gusto, sino era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Era necesario hacer fiesta. Y como dice antes, Señor Jesús, cuando un pecador se arrepiente, solo hay fiesta. Aún más gozo que el que nosotros podemos sentir cuando encontramos algo. Amén. Pero ¿por qué el padre dice esto ya de último? Porque su hijo ya quedaba en casa, el que le había servido por años, le reclama, ¿verdad? ¿Qué has hecho fiesta? Se fue lejos, nunca te sirvió, nunca te fue lejos. Esto representa, hermanos, a los fariseos, ¿amén? A los escribas, que están diciendo, nosotros hemos estado aquí como el pueblo de Dios, como hijos de Dios, pueblo escogido, santo, pero viene y ahora se junta con los pecadores, comparte con los pecadores. Entonces el hijo aquí también hace el mismo reclamo y le dice, oye, ¿por qué haces fiesta? ¿Qué haces fiesta si se fue muy lejos? El padre le dice que era necesario hacer fiesta. Era necesario porque no solo estaba perdido, estaba muerto. Lo que Dios nos dice, estábamos muertos en pecado, ¿verdad? Es lo mismo, está diciendo. Estaba muerto y ha revivido. Nosotros pues también, cuando venimos a Jesús, somos devueltos a la vida, ¿verdad? Somos devueltos a la vida, a vivir con Jesús. Entonces, miramos cómo el hijo, ¿verdad? El que se quedó con el padre en la casa, hace el reclamo. Pero ellos, teniendo la riqueza de Dios, teniendo la ley, teniendo los mandamientos, teniendo ese tesoro que Dios les había dado, no lo cuidaron, no lo apreciaron. Se dedicaron más a trabajar, a esforzarse y así se fueron alejando del verdadero propósito que Dios les había dado al darles la ley. Era darle, ¿verdad?, a todas las personas, a darle a conocer a todas las personas el corazón de Dios, ¿verdad? Eh, pero ellos no lo hicieron, no lo hicieron, no aprovecharon esa riqueza. Como este hijo aquí no aprovechó el vivir, ¿verdad? Porque le dicen, no me has dado ni un becerro para hacer con mis amigos. Pero el padre le dice, todas mis cosas son oro que Dios le dio a los judíos, no lo apreciaron, se dieron el propósito equivocado y se lo tomaron muy personal y que nadie más podía tomarlo. ¿Ven? Entonces, miramos acá, hermanos, cómo Dios nos muestra que Él ha venido por nosotros, no solo a buscarnos, ¿bien?
salvarnos. Amén. A darnos esa salvación. Todos ya sabemos el plan perfecto de nuestro Señor, de nuestro Dios, para poder lograr salvarnos. El enemigo dijo, con hacer esto, con engañar, están perdidos, están lejos. Adán y Eva, cuando cometieron el pecado, lo primero que hicieron fue esconderse, alejarse. Igual nosotros estábamos allá sin Dios, sin Jesús, vivíamos en nuestros seres, en nuestros propósitos, en nuestros objetivos de la vida, vivíamos, pero Dios estaba ahí, Dios tenía un plan para buscarnos. Amén. Hermanos, este ha sido el tema de hoy. El hecho de agradecimiento y generosidad es porque conozcamos esa parte, ¿verdad? Reconozcamos esa parte de que estamos perdidos, pero cuando somos encontrados por Jesús, el agradecimiento llega, la generosidad. ¿Amén? Póngase sobre sus pies y vamos a orar para que Dios nos bendiga. ¿Amén? Amado Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todos los que estuvimos acá estábamos perdidos. En algún momento, Señor, tú nos entraste, nos dejaste entrar en sí, reconocer nuestra condición. Reconocer, Señor, nuestra condición de pecador. Reconocer que estamos lejos, aunque tuviéramos los mejores bienes, el mejor estilo de vida. Pero si estamos lejos de ti, estamos perdidos. Y no solo eso, Señor. Estábamos muertos en pecado. Muertos, Señor, porque el pecado nos había destruido. Oh, amado Dios. Pero tu plan es perfecto, Señor. Tu plan es perfecto, Dios. Tú has venido para salvarnos. Tú has venido a buscarnos. El enemigo pensó que había ganado, pero tú ganaste, Señor. La victoria es tuya, bendito Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios majestuoso, el Dios que nos ha dado salvación, que nos produce agradecimiento porque no podemos pagar eso. No tenemos cómo pagarlo, Señor. No tenemos cómo pagarlo, Dios. Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Lo tenemos todo, Señor. Pero si estamos muy lejos, aunque lo tengamos todo, no somos nada. Aunque tengamos la mejor vida, Señor, no somos nada. Aleluya para ti, Señor. Aleluya, porque tú has hecho algo perfecto para nosotros. Nos has amado desde el principio, Señor. Has venido a salvar al mundo para que nadie se pierda, dice tu palabra. Para que nadie se quede, Señor, fuera de tu gloria, fuera de tus riquezas, fuera de tu grandeza, de la gloria, de las riquezas de la gloria, Señor. Tú has venido para salvarnos, has venido a este mundo, Señor, para salvarnos. Que muchas personas, Señor, reconozcan hoy esa condición de perdidos, esa condición de que están lejos, que están comiendo, Señor, alimentos inmundos, que están comiendo alimentos que no son agradables para ti. Estando en tu casa, Señor,
Aún como sirvientes, tendríamos una mejor alimento, una mejor comida. Pero tú, generoso Señor, nos restituyes como tus hijos amados por tu Hijo, Señor Jesucristo. Tú nos restituyes, Señor, y nos das ese sello de tus hijos, para que donde vayamos, Señor, todos nos vean como tus hijos. Donde nos vean, Señor, digan, estos son hijos de Dios. Gracias, bendito Dios, por este servicio. Bendice a cada uno de mis hermanos que han escuchado esta palabra, que se quede en sus corazones grabado, que tomen acción para encontrar a Jesús. Que Jesús venga y pose con ellos en sus casas, en sus hogares, en sus familias, en sus padres, sus hijos, Señor. Que Jesús pose con ellos. Que Jesús traiga esa salvación a aquellas personas que han escuchado este mensaje, Señor. Bendíceles y guárdales siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.